Continuando con el tema, ahora veremos las de rampas de emergencia, que básicamente son que están en carreteras con una pendiente pronunciada, y deben colocarse cuatro señales informativas. Estas son las de vehículos sin frenos, que se alerten con luces y claxon al inicio de la pendiente. La segunda es vehículos sin frenos que siga la raya roja con fondo amarillo. Y el tercero ceda el paso a vehículos sin frenos, ubicadas a 650 y 200 metros antes de la rampa. Además tenemos las señales que podemos ver al lado derecho, que son recomendadas en las rampas de emergencia para frenado, que estas son de vehículos sin frenos, como ya les había dicho, con luces y claxon, vehículos sin frenos, sigue la raya roja y se da el paso a vehículos sin freno. Eh, en el cruce de ferrocarril, se indica al inicio del cruce a nivel de una vía férrea. Este se coloca como una señal baja acompañada de la CR6 o integrada al poste del semáforo o barrera. Como pueden ver en la parte derecha de la imagen, se pueden ver las señalizaciones que debe tener antes del cruce del ferrocarril, que como bien dice, el CR6, dice alto, señal luminosa, tablero adicional, que sí es de dos vías, y el de cruce de ferrocarril. Tenemos las señales de información general, que es SIC, que brindan la información poblacional geográfica de los límites políticos, como pueden ver en cualquier carretera. Al incorporarse a una nueva ciudad, pues en un letrero alto se señalizan los límites políticos. Forma y tamaño. Los tableros de las señales de información general deben ser rectangulares, con una mayor dimensión en posición horizontal y con esquinas redondeadas. En la ubicación se colocan en un punto referido por la leyenda, por la leyenda o al inicio del sitio señalado. Nunca deben interferir con otras señales. Pueden ser bajas o elevadas. En calles bajas, si hay espacio libre; de lo contrario, elevadas. Altura mínimo tenemos de 2,20 metros en calles y 2 metros en carreteras. Y tenemos 5,50 metros en señales muy elevadas. El contenido: máximo cuatro palabras por renglón y dos renglones. Uso de abreviaturas sin falta de espacio. Se emplea tipografía de México, y tiene que estar centrado en el tablero. El color es de fondo blanco con reflejante de contexto. Esto para en las noches, para que se pueda observar con el reflejo de las luces. Además, en rampas de emergencia, fondos amarillo reflejante. Estos materiales deben cumplir con la normativa de películas reflejantes. Uso de señales de información general. El lugar, se colocan a nivel del suelo, directamente en el lugar de interés. Muestra el nombre del sitio, y si es una población también incluye el número de habitantes y la altitud cuando se trata de puntos geográficos destacados. Como pueden observar en la parte derecha, tenemos algunos ejemplos de estas señalizaciones del lugar. Por ejemplo, tenemos señalización del estado de Cuernavaca, con una población de 378.476 habitantes. También tenemos el de Puerto de las Cruces. Como pueden observar, también se dice la altitud, que es de 3.100 metros. Y Río Papaloapan. Infraestructura o equipamiento. Estas señales se instalan a nivel del suelo, al inicio de las infraestructuras relevantes por los que pasa la vía, como pueden ser puentes, túneles, presas, hospitales, parques, u entre otros. Se colocan en ambos sentidos, y tenemos un ejemplo de cómo son estas señalizaciones, como por ejemplo tenemos el de puente o a 2000.
Pueden ser metros o altitud. Puente Porfirio Díaz, Puente Usamascinta y Presa José María Morelos. Límites políticos, lo que veníamos comentando anteriormente, estas señales se colocan en los límites entre estados, municipios o demarcaciones. Estos tienen que ser en ambos sentidos. Como pueden observar, pueden ser bajas o elevadas, sobre estructuras tipo puente. Llevan texto que indican la entidad en que termina y la otra en la que comienza. En algunos casos también incluye mensajes como bienvenidos, gracias por su visita, eh, junto con emblemas oficiales de identidad que los identifique. Ejemplos de señales informativas generales de límites políticos, como por ejemplo tenemos el de termina Sinaloa, inicia Sonora. Además, como otro ejemplo, termina Jiquilpan, inicia Zaguayo. Y a la derecha tenemos ejemplos de señales, límites políticos, baja y elevada tipo puente. Estos pueden observarse como termina Coyoacán y principia Tlalpan. O un ejemplo muy claro es el de Bienvenidos a la Ciudad de México. Estos, como dicen su nombre, son señales elevadas tipo puente. En señales de control, esta señal se usa para avisar a los conductores que se aproxima a un punto donde deben detenerse, como casetas de cobro o inspección aduanal, militar, sanitaria, etcétera. Se colocan a un nivel del suelo de aproximadamente de a 500, 250 y 150 metros antes del lugar. Mm, Este incluye un tipo de control en la primera línea y la distancia en la segunda. Como pueden observar en la parte derecha, tenemos algunos ejemplos que muestran cómo son estas señalizaciones de control. Por ejemplo, tenemos el primero, plaza de cobro a 500 metros y inspección fiscal a 250 metros. Rampas de emergencia. Este, estos informan que se aproxima una rampa de emergencia para frenado. Estos se instalan a 500 metros antes de la rampa, en un punto donde el carril cambia de alta a baja velocidad. Tenemos la condición, si la pendiente es muy larga, se coloca otra señal igual aquí a 1 kilómetro antes. Este, en vías divididas se coloca en ambos sentidos y en carreteras con un carril por sentidos la señal es baja. La señal lleva dos líneas, una con texto rampa de frenado y la otra con la distancia. Por ejemplo, tenemos aquí rampa de frenado a 500 metros o rampa de frenado a 1 kilómetro. También tenemos el tema 3.5, señales turísticas y de servicios. Estas señales turísticas y servicios, STC, STS, perdón, tenemos la definición, informa a los usuarios sobre la presencia de servicios o lugares de interés turístico, recreativo, cultural o de emergencia. Se dividen en dos tipos, las señales turísticas y las señales de servicios. Estos pueden ser bajas, instalarse solas o en conjuntos. Se usan para señalar espacios públicos, inmuebles y accesibles al público, servicios públicos y elementos de transporte. La forma y tamaño de los tableros, debe ser como se indica a continuación, deben ser cuadrados con lados horizontales y esquinas redondeadas. Como pueden recordar, anteriormente dijimos que estas señales son por defecto así. En carreteras, los tableros deben incluir un borde doblado de 2.5 centímetros, como se muestra en la siguiente figura correspondiente. Aquí, como pueden observar, dimensiones de los tableros de las señales turísticas y de servicios. Tenemos el de por tipo de vía y las dimensiones. En el área de circulación peatonal no debe usarse, al igual que en el área de conservación patrimonial. En carretera no debe usarse. Las dimensiones son, como pueden observar en la imagen, de 30 por 30, 45 por 45, secundaria y terciaria, con un carril por sentido de circulación, con un ancho de arroyo vial de hasta 6.5 metros.
Primaria con un carril por sentido de circulación con o sin carril adicional para rebase con ancho de arroyo vial mayor a 6,5 metros. Circulación continua de dos o más carriles por sentido de circulación. Y como pueden observar en la tabla, tenemos las dimensiones en centímetros que van variando. Este, área y de aplicación y dimensiones de los elementos de tablero de las señales turísticas y de servicios. Tenemos el área de aplicación. Tablero de las flechas complementarias. Cuando se necesita indicar la dirección hacia un sentido señalado, se usa una flecha complementaria. Esta debe colocarse en un tablero cuadrado, con las mismas dimensiones y características del principal, incluyendo el borde y caja perimetral. Dependiendo del diseño, esta puede ir de arriba, al lado o debajo de la señal principal. Como pueden observar en la parte derecha, tenemos un claro ejemplo de cómo son estas señales, de flechas. También indican la dirección que debe seguir para llegar al sitio turístico o de servicio señalado. Pueden ser horizontales, verticales o diagonales y se colocan sobre o al lado de las señales según el diseño. Tenemos aquí en la figura trazo de flechas horizontal y vertical en tableros de flechas complementarias que pueden ser horizontal o vertical. Y tenemos las trazo de flechas diagonales en tablero de flechas complementarias. Tenemos tableros adicionales cuando una señal turística o servicio necesita más información. Se añade un tablero rectangular debajo. Esta debe tener esquinas redondeadas, borde y ceja igual al tablero principal. Las señales pueden indicar de distancia, horario, por ejemplo, de emergencia o entrada. Aquí tenemos un ejemplo que es el trazo de flecha horizontal para tableros adicionales sin que se requiera un mensaje complementario. Y el de abajo sí requiere el mensaje complementario, que es en este caso leyenda. Habla de dimensiones adicionales a señales turísticas y servicios. Aquí tenemos la tabla con los renglones de la leyenda, dimensiones en centímetros, longitud por altura. Y ejemplos de tableros adicionales. Estos pueden tener leyenda o no tener leyenda. Conjuntos modulares de señales para indicar varios servicios o sitios turísticos en misma zona. Se pueden agrupar hasta cuatro señales en un conjunto modular con un máximo de dos en vertical y dos en horizontal. Se pueden añadir hasta dos flechas complementarias a los lados y si no hay flechas laterales se puede añadir un tablero adicional en la parte inferior con flecha o leyenda en ambos. Ejemplo del manejo de flechas en conjuntos modulares. Aquí tenemos el ejemplo. Dibujos de por en escala. Pueden ser diagonal, horizontal y vertical. El tablero adicional podrá ser de dos o tres módulos dependiendo de la longitud del texto. En caso de llevar solo flechas, será de dos módulos. Tenemos en tu ubicación, se colocan en el sitio de servicio máximo de 1 kilómetro antes. No deben interferir con otros tipos de señales o servicios de un radio de menor a 5 kilómetros de intersección, ya que pueden, confundirse a la hora de leer los señalamientos con otros. Puede indicarse con señales anticipadas, un tablero con el nombre del poblado. También pueden ubicarse a la salida de poblaciones para mostrar distancias o servicios cercanos. Eh, Se colocan como señales bajas según normas. En calles, la parte inferior debe estar a 2,20 metros sobre la banqueta. En carreteras, a 2 metros sobre el hombro. Y en muros, a 2,50 metros. El tablero debe estar vertical y perpendicular a la vía, al eje de la vía. Como pueden observar, el ejemplo de colocación lateral de señales turísticas y de servicios en carreteras, en corte y en terraplén y en calles.
El contenido de señales turísticas y de servicios deben contener pictogramas, según el Banco Digital de Señalización, flechas complementarias que indican la dirección, si está bajo un conjunto horizontal, su longitud debe ser doble y centrada, salvo la leyenda. Las leyendas que están distribuidas siguiendo la tipografía establecida. Si contiene números, la separación debe ser al menos igual a la altura de las mayúsculas o el doble de espacio. El color, coordenadas cromáticas y reflectancia mínima. Fondo azul reflejante con pictogramas, señales de auxilio turístico y medio usan cruz roja reflejante sobre fondo blanco reflejante. Tableros adicionales con fondo azul reflejante y elementos en blanco. Uso de las señales turísticas y de servicios. Se pueden ubicar según su función en publicación, espacio cerrado, espacio abierto y vía. Como aquí pueden observar, tenemos algunas señales turísticas que aquí tenemos acueducto, indica la presencia de una atracción turística de conductos de agua formados por canales, artesanías, sitios de exhibición y ventas de objetos o productos de identidad cultural, balneario, sitios turísticos con instalaciones acuáticas, cascada, presencia de sitios naturales con una caída de agua de un río u otra corriente de forma vertical. Las grutas, sitios turísticos con presencia de cavidades profundas, subterráneas o entre rocas. Lago, laguna, cuerpos de agua con paisajes naturales que pueden implicar fines de entretenimiento, recreación o descanso. Monumento colonial indica a los usuarios la presencia de inmuebles cuya protección y conservación presente de interés público desde el punto de vista de la arquitectura e historia. Y parque natural, que indica la área natural constituida por uno o más ecosistemas. La playa indica a los usuarios la presencia de playas. Zona arqueológica, presencia del lugar donde se concentran numerosas ruinas y objetos antiguos. Acuario indica a los usuarios la presencia de un recinto destinado a la exhibición de animales acuáticos vivos. Planetario, en presencia del sitio equipado con una sala que muestra distintos objetos. Agencia de viajes, aguas termales, agencia de viajes, empresa que se dedica ya sea en forma directa a la prestación de servicios turísticos, aguas termales, brota de forma natural agua a temperaturas superiores a la media ambiental, tiro con arco, presencia de campo equipado para practicar la disciplina tiro con arco y flechas. Asadores, indica a los usuarios la presencia de áreas destinadas a asadores para cocinar al aire libre.